Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Comienza Punto Medio, con el análisis de los principales temas de política y economía desde una mirada plural. Punto Medio. Análisis y opinión lejos de los extremos. Con la conducción de Gustavo Marangoni. Por Radio Conexión Abierta. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of 13 horas.m aquí en Conexión Abierta, como hacemos habitualmente con Fabio Rodríguez, a quien aprovecho. ¿Cómo le estás, doy Gustavo? Buenas tardes. La bienvenida. Buenas tardes, Fabio. La verdad que vamos a empezar por algo más distendido, todo acá, Estamos mientras con una esperábamos cabeza para salir al aire y esperamos a nuestros invitados, etcétera. Y estábamos con la cabeza y con la vista en el partido que acaba de dejar a Alemania afuera del Mundial, digamos, ¿no? La verdad que un sorpresón, el Mundial de la sorpresa, porque ya desde el arranque, ¿no? No había clasificado Holanda, no había clasificado Italia, Alemania pierde con México, ahora queda pocas fuera del selecciones Mundial. grandes ganando cómoda su grupo, ¿no? Exactamente. Uruguay. ¿Viste? Y siempre se presta a hacer este tipo de analogías, a decir, bueno, hay un cambio de paradigma, en el fútbol como lo hay en otros lados. Le damos la bienvenida a nuestro... Le damos la bienvenida a nuestros dos invitados que ahora vamos a presentar, juntos, pero como algunos nos siguen por conexionabierta.com.ar y pueden ver en imágenes, estamos haciendo una cosa, pero comenzamos el programa, por supuesto, gente de fútbol finalmente, y vamos a decir la verdad, celebrando que Alemania se queda afuera, porque uno se lo puede encontrar por el camino en cualquier momento y no quiere. Bueno, hecho este comentario deportivo, le damos la bienvenida y agradecemos mucho que nos acompañen en este programa de hoy. Bueno, Carlos De Angeli ya nos acompaña muchas veces, así que lo eximimos de presentaciones. Te damos las buenas tardes. ¿Soy damo de compañía? No, sos, ¿cómo te puedo decir? Sos un amigo frecuente, casi columnista y miembro de este programa. Pasajero frecuente. A quien viene por primera vez le vamos a extender más cortesía que a vos. Nos referimos a Sergio Boyechesen, que decís, Sergio. Muy bien, ¿ustedes? Bienvenido, muchas gracias por hacerte el tiempo para venir. Sergio es economista, es máster en economía y doctorando también en economía. Estoy cerrando la tesis con todo lo que eso implica, digamos. Che, ¿cuánto te llevó? Yo estoy en lo mismo, pero en ciencia política. ¿Cuánto te llevó la tesis? Viste que uno cree que está llegando y en realidad estás abriendo nuevas puertas. Así que, pero bueno, no, la verdad que la hago por gusto. Es una tesis en desarrollo económico que a esta altura es casi hablar de ciencia ficción, digamos, ¿no? Lleva tiempo, pero es lindo. ¿Más teórica, conceptual o vinculada a la Argentina? No, vinculada a América Latina. Latina. Estoy tratando de escular los vínculos conceptuales, pero fundamentalmente también de economía política, entre la heterogeneidad estructural o esta problemática que tienen nuestros países para lograr sostener crecimiento, generar empleo y distribuir el ingreso de forma sostenida. Por qué cada 8, 9, 10 años parece que en nuestros países todo tiene que empezar de nuevo. Un vínculo entre eso y el subdesarrollo financiero o la incapacidad de financiar ese cambio en la estructura productiva que nuestros países necesitan. Estoy trabajando en eso. Bueno, quizás sea esta tu mejor carta de presentación, porque yo iba a decir que además de economista fue subsecretario de Industria en la provincia de Buenos Aires, con lo cual se trata de una persona que está muy familiarizada, digamos, con todo lo que tiene que ver la economía real, vamos a decirlo de esta manera. Pero dijiste algo y Fabio, perdóname que la introducción voy a hacer se me acaba de ocurrir, así que va a salir mal seguramente, pero uno de los cuentos preferidos de mi autor preferido, que es Borges, es El Sur. Y en El Sur, Borges, como juega en muchos de los otros cuentos, siempre cruza lo que él dice, la discordia entre dos linajes. El protagonista del Sur es un nieto de un inglés, de un pastor inglés, que por circunstancias del narrador termina batiéndose a duelo en un duelo criollo, porque su abuela materna, que Flores es criolla, tipo tiene un campo, etcétera. Pero Borges utiliza esa frase que para mí todavía le da más vuelo poético al Civilización y Barbarie. Dice: en la discordia de los dos linajes
¿no? Se la llevaba el protagonista. Yo pienso, con esto que vos decías recién, ¿no? De que esta Argentina nuestra, que arranca cada X años, 10, etcétera, y que parece que tiene esta discordia de los dos linajes que no puede superar, porque uno dice, bueno, finalmente hay como una tendencia, simplificando, un modelo de mayor apertura, que seríamos el que está transitando ahora, más conectado con los mercados financieros, que busca un rol del Estado, yo diría, más subalternizado que en el otro modelo, que en el otro esquema, con menos énfasis en la industria, el otro con más énfasis en la industria, uno con más énfasis en la distribución, otro con la inversión. Entonces, como tenemos un economista, dos economistas y un sociólogo, yo tiro la pregunta y los escucho. Juro que voy a hablar muy poco después de todo esto. Pero la pregunta es, esa síntesis que uno puede pedir o puede escribir en un papel de manera fácil, ¿es posible en la Argentina en el siglo XXI? Y poniéndola en el contexto de un año preelectoral y de una disputa electoral del año que viene, ¿vamos a presenciar nuevamente un debate agonal, antagónico entre estas dos visiones de la Argentina? ¿O ustedes los tres visualizan otra posibilidad? Por ser el invitado por primera vez, te tiro la... A ver, interesante, porque celebro que estemos entre varias ciencias sociales, porque creo que la solución o la respuesta, o un principio de respuesta, porque creo que vamos a tener más preguntas que respuestas, tiene que ver con esta transversalidad en las ciencias sociales. Mientras vos hablabas de este cuento, a mí se me venía a la cabeza los péndulos a la O'Donnell o Portantiero, ¿no? Esta idea de que Argentina no podía, o que el Estado, los distintos gobiernos en Argentina no podían tratar de encarrilar estas posiciones antagónicas entre lo que ellos llamaban la burguesía pampeana y la burguesía oligopólica, y en el medio una suerte de pequeño y mediano empresario industrial y movimiento obrero y demás, tratando de encarrilar un país alternativo, si se quiere. Y aterrizaba en la idea de Diamant, de Marcelo Diamant, que fue un ingeniero en realidad, devenido economista con el tiempo, que fue miembro de la junta directiva de la Unión Industrial Argentina, y él planteaba esta idea, ¿no? Él la simplificaba un poco y decía que en Argentina estaban lo que llamaban los liberales o los populistas, ¿no? Siempre con la palabra populismo, que vos lo habrás trabajado tanto, pero bueno, él decía que en realidad los liberales tenían esta suerte de decir, bueno, confiar un poco en los designios del mercado, sea local o internacional, como para que la Argentina se termine de destrabar de esta suerte de restricción externa que nos viene aquejando que ya hace más de 70 años. Y después estaban los populistas, que él decía, se arriesgaba a decir, creo que la verdad viene por ahí, ¿no? La importancia de sostener un proceso, de sostener una demanda efectiva pujante, la necesidad de forjar determinado mercado interno que te genere la posibilidad de ganar un poquito más de escala, y que esta industrialización que vos marcabas recién sea sostenible en el tiempo, porque creo que en definitiva el problema que tiene la Argentina es como si fuera el crecimiento o el sostenimiento del desarrollo, es como si yo lo asemejo a un automóvil que es necesario acelerar. Digo, ¿no? Vos te subís a un auto y tenés 34% de informalidad, tenés pobreza, tenés desigualdad. La verdad que no te puedes dar el lujo de ir despacito o de frenar el auto a la espera que las cosas pasen. Vos tenés que subir al auto y acelerarlo. Ahora, es verdad que cuando vos empezás a acelerar ese auto, como Argentina depende muchísimo de las importaciones de la mayor parte de contenido de mayor tecnología y precio para poder sostener ese crecimiento, entras como una suerte de carrera contra el tiempo para poder romperlo. Si Argentina empieza a crecer, necesita crecer por arriba del 4,5% anual, si no crea empleo en términos netos. Ahora, cuando empezás a crecer, estás en una suerte de carrera contra el tiempo para poder modificar esa estructura productiva para que ese crecimiento sea sostenible. Y hace 70, 80 años que sabemos que no va a ser sostenible si no avanzamos fuertemente en una modificación de esa estructura. Que nos estrangulamos, Sergio, por el sector externo, ¿no? Exactamente. Argentina, por cada punto que crece la economía, decimos que tiene que crecer 4,5% al año, las importaciones te crecen arriba de 2 puntos por cada punto de crecimiento. O sea que Argentina crece al 5, las importaciones están creciendo al 10 o más, y en definitiva estás o prendiéndole una vela a que las condiciones internacionales o los precios que vos vendés salgan mucho, o apostando por el endeudamiento. Creo que en los dos casos son atajos.
Me parece que como sociedad, por eso hacía esta suerte de introducción a todas las ciencias sociales, como sociedad nos debemos el debate de cómo quebrar esa estructura, y obviamente creo que, y para hacerlo más complejo todavía, creo que la Argentina no tiene la respuesta por sí solo, como tampoco la tiene Brasil o como tampoco la tiene ningún país solo de América Latina. Creo que la salida es por arriba, es un laberinto que estamos hace 80 años y la salida es por arriba. ¿Y qué dice la sociología? Yo voy a citar un autor, estuvo hace pocos días en la Argentina, el economista egipcio Samir Amin. Él viene de la tradición marxista, y Marx hablaba de los inicios del capitalismo, por cómo arranca un sistema totalmente nuevo como el capitalista, ¿no? Que va a transformar al planeta entero, como vemos hoy en día. Hablaba de la acumulación originaria, es decir, hay ciertas configuraciones sociales que permitió en su momento, en la Inglaterra del siglo XVIII, acumular capital para iniciar un proceso de industrialización masiva y completa. Agregaba Marx que nunca es un cuento de hadas, ¿no? No, al contrario, fue sanguinaria la acumulación originaria, fue la expropiación de campesinos, lo que se llamó la ley de pobres, es decir, la obligación de los campesinos sin tierra a proletarizarse. Pero a mí me interesa Samir Amin, que él interpreta que los países del tercer mundo nunca logran completar la fase de acumulación, y lo que logran acumular en un momento vuelve al capitalismo central. Esto es, básicamente, él lo explicaba, un libro que ya tiene unos cuantos años, que los países periféricos no tienen un sistema bancario nacional. Y él hablaba de algo muy particular, que decía que los países que quieran desarrollarse en esta etapa del capitalismo deben desconectarse del sistema financiero internacional. Una idea muy fuerte, ¿no? Porque para lograr esta desconexión, por ejemplo, borrarse del Fondo Monetario, desaparecer de los anales del Banco Mundial, es insoportable para las fuerzas sociales, porque para hacer ese tipo de procesos de acumulación originarios y sustentables en el tiempo, hace falta una configuración social, empresarios, de un Estado y de una sociedad que entienda que ese proceso puede llegar a ser beneficioso en el tiempo. Entonces, la configuración argentina está organizada en lo que sería el capitalismo de saqueo. Logra acumular y luego en algún momento quiebra en estos procesos de 10, 12, 15 años. El trabajo argentino, el capital acumulado, se va en la fuga de capitales. Esto es tan difícil de ver en el día a día y que no sea un ejercicio teórico, pero uno vio que en el 78 pasó, en el 88 pasó, en el 98 pasó, en el 2008 pasó, y nuevamente ahora. Uno no cree en que hay una maldición argentina. Creo que al contrario, hay procesos económicos que quedan configurados, hay como una especie de leyes económicas que no funcionan muy bien en la Argentina y que nos han puesto en este ahora, espacio de tan difícil reconstrucción. Carlos, yo traigo si querés la discusión más a la coyuntura, pero tratando de responder a los encuadres teóricos que dieron. Pero se fueron 10.000 millones de dólares. Bueno, a eso voy, digo. Semanas, ¿no? Uno decía, bueno, el 10 de diciembre de 2015 se termina un modelo de acumulación, etcétera, para muchos agotado o con problemas en la sustentabilidad. Exacto. Arranca digamos, y a los 2 años, después de 100.000 millones de deuda, digamos, vemos que estamos peor. Sí, peor, de alguna manera estamos peor, digamos. Entonces, y yendo más a lo coyuntural, digamos, todos los datos que estamos conociendo, digamos, acuerdo del fondo, nosotros acudimos más o menos a que quienes nos siguen y nos escuchan ya tienen el grueso de la información, digo, que venimos de acuerdo con el fondo, todo lo que hemos pasado en mayo, etcétera, y los indicadores más cercanos que se han conocido esta semana. Yo digo, ya que estamos con el ejemplo futbolístico,
a veces vamos a jugar al fútbol y viste, te pegan en el partido a la mañana, tu primera reacción, te levantás, puteás, agarrás, enojás, etcétera, que es lo que pasó en mayo. ¿Estás hablando de River? Y seguís jugando, ¿no? Estoy hablando del fútbol en general, no seas chicanero, no seas malo. Estoy hablando del fútbol en general. Y después seguís. Y cuando llegaste a tu casa a la noche, la gamba se te empieza a amoratar toda, empiezas a sentir los músculos, etcétera. Los números que estamos conociendo ahora, es parte de una afirmación, pero más una pregunta, nos empiezan a decir que de alguna manera el golpe de mayo viene con dolores a partir de ahora que van a ser mucho más grandes. Yo, perdón, traigo a la mesa para algo más de microcoyuntura, pero ayer se habló mucho de como que fue el día de los rojos, ¿no? Ayer tuvimos los rojos buenos y los rojos malos, ¿no? Los buenos por el lado del fútbol, ¿no? Y los malos apareció lo que te refería. Ayer se conoció las cifras del primer trimestre del balance de pagos. Tuvimos 9.600 millones de déficit en nuestra cuenta corriente. Eso anualizado, siendo para atrás, digamos, 4 trimestres juntos, son casi 35.000 millones de dólares de déficit, que fue el récord absoluto. Eso es más de 5 puntos del producto desde, creo, la salida de la convertibilidad o más. Ahora, eso es primer trimestre. O sea, no hay cifras oficiales, hay proxy de eso, que es lo que se llama balance cambiario. ¿Qué hacíamos con eso? Lo estábamos financiando con ingresos de capitales, con préstamos y demás. ¿Qué es lo que empezó a trastabillar en los meses subsiguientes? Es decir, a nosotros nos faltan todos los meses 3.000 millones de dólares que se cubrían con endeudamiento y con capitales golondrinas, ¿sí? Eso terminó. Que, como decía Gustavo, la resaca que empezó a haber abril, mayo y en adelante. ¿Cómo se empezó a enfrentar eso? Perdiendo reservas. Los 14.000 millones de dólares que perdimos de abril en adelante. Ahí estamos ahora parados y en ese brete, ¿no? Donde en Argentina, cuando nos pasa eso y de esta forma, y ahora encima encorsetados con el Fondo Monetario Internacional, la corrección va a ser por las malas de vuelta, ¿no? Que va a ser con una brutal recesión en la que vamos a caer, que es el otro dato donde ayer apareció una puntita, que fue el rojo de la actividad económica de abril, donde ¿sí? Recién empezaba donde todavía no pegó la devaluación y la crisis cambiaria financiera. Entonces, una economía que se empezó a contraer interanualmente casi un punto, después de 13 o 14 meses sucesivos que se crecía, y con una fuertísima caída respecto a marzo. Así estamos, iniciando la fase recesiva e iniciando la corrección del desequilibrio externo de vuelta por los malos remedios. Ahora, esta corrección, yo trato de hacer el esfuerzo entre el encuadre conceptual que hicieron ustedes y la descripción que hace Fabio respecto al aquí y ahora. ¿De qué manera podemos establecer un vaso comunicante entre el enfoque y el dato para ver si el dato y esta realidad lleva a cuestionarlo primero o lo reafirma? Y vos decís, bueno, mira, esto va hacia una suerte de crisis en el modelo de inserción financiera para dar lugar a una nueva etapa de un sistema más protectivo, o a la inversa, en realidad lo que puede pasar es una aceleración para tratar, digamos, de superar esto de una manera, digamos, estilizando los argumentos del modelo vía acuerdo con el fondo, etcétera. ¿Qué es lo que ves? A ver, yo lo que veo es, tratando de hacer este vaso comunicante que vos planteabas, creo que la Argentina tiene una imposibilidad concreta para sostener el crecimiento económico. Creo que el endeudamiento al cual se ha metido nos ha metido el gobierno no guarda relación con la capacidad de pago que tiene la Argentina. Creo que Argentina está en un fenómeno muy importante que él lo marcaba de alguna manera, que es la dolarización en parte del ahorro y la fragilidad financiera que eso tiene correlacionado, digamos. Y lo preocupante es que si uno mira del 2015, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta acá, la necesidad de dólares en el marco de este modelo, que para mí es cerrado, digo, este modelo de decir, la nueva apuesta a los históricos problemas que tiene la economía argentina, que son de índole externa fundamentalmente, pero que después tiene como manifestación una problemática fiscal, esta suerte de modelo siempre apunta a que la solución es fiscal. Digamos, ¿no? Es una suerte de decir, bueno, aparece la fiebre después de una enfermedad que yo mucho no entiendo, y la obsesión es ir a atacar
esa fiebre. La realidad es que si uno mira el 2015 hasta acá, la necesidad de dólares se ha duplicado. Digo, hoy el déficit de cuenta corriente supera largamente cerca de 5 puntos y medio del Producto Bruto Interno, y la única apuesta, y al mismo tiempo el Fondo Monetario te va a mirar eso, porque el Fondo Monetario te habla de lo fiscal, pero te va a mirar la sostenibilidad de la deuda que vos estás tomando a nivel de PBI. Y la uno dice, bueno, ¿qué depende la deuda PBI? Bueno, la deuda depende de la tasa de interés, complicado. La deuda depende de que tengas que crecer, complicado, porque los últimos números nos están dando mal. La deuda depende del tipo de cambio, complicado, digo, porque vos juegas en contra. Y la única apuesta, otra vez, es el superávit primario. Digo, no, esto nos ha llevado nuevamente a esta idea de decir, bueno, ¿por qué estoy planteando esto del ajuste fiscal? Porque el ajuste fiscal va a dar una vuelta de tuerca a lo que vos estabas marcando recién. Digo, nosotros nos estamos embarcando en un modelo que a la caída del nivel de actividad le vamos a sumar un ajuste de no menor a 60.000 millones de pesos este año y a más de 400.000 millones de pesos el año que viene. Te paro un segundo simplemente para como reforzar un concepto. Habría como dos esquemas. Uno que te dice, primero el equilibrio fiscal y el crecimiento vendrá por añadidura, y otro que te dice, no, para resolver el tema del déficit fiscal tenés que crecer. Sería ese más o menos el como equilibrio. En el fútbol. Digo, viste, vos volviendo a tu metáfora, vos vas a la cancha y la verdad que tu equipo juega mal, pero gana. Bueno, vos decís, bueno, en la semana los quilombos se resuelven de otra manera, ¿no? Que cuando perdés y la prensa se te viene encima y demás. Esto es lo mismo, la verdad que en la Argentina es muy difícil no tener déficit fiscal si no creces. Yo voy a comentar, en el 2001, después de la crisis de 2001, y particularmente después de la salida de la convertibilidad, y cuando asume Néstor Kirchner, Argentina vive una especie de primavera económica, donde la Argentina crecía a las famosas tasas chinas, había superávit gemelos, era una situación casi inédita en la historia argentina. Habría que ver el primer peronismo si hay algo parecido. Ahora, fíjate que del proceso kirchnerista, a partir de la mega crisis de 2001, queda un 30% de argentinos pobres, que muchos provenían del desarme de las empresas estatales de Menem, es decir, y ese pasivo social, ¿por qué digo esto? Ahora lo voy a contar. Queda instalado en la Argentina, queda un 30% de la población, que es mucha gente, que solamente puede vivir de ayudas estatales. Entonces, cuando uno ve hoy, ahora uno puede preguntar qué pasó en esos años de tasas chinas que la Argentina no pudo reincorporar a esos sectores. La Argentina empieza a crecer, había una gran capacidad ociosa de empresas que habían prácticamente abandonado sus actividades. Cuando lograron llevar su actividad a tope, es decir, ya los fierros que tenían no le alcanzaban para la demanda, empiezan a crecer en precio. No invierten más. Dicen, bueno, acá no hay condiciones jurídicamente estables, etcétera, etcétera. Y también eso me refiero, ese espacio social, que son los empresarios, los grandes empresarios, deciden que van a precio. Ahí empiezan los problemas con el INDEC, la medición de la inflación, y de ahí no volvimos a salir en ese momento. Ahora, vemos esto 12 años después, y los pobres siguen existiendo, los jubilados fueron creciendo gracias a la... Y cuando uno mira el déficit fiscal y cómo se reparten, cómo el Estado distribuye sus ingresos y por qué es déficit fiscal, gran parte está aplicado. Van ahí, 2/3. Entonces, ahora vamos al crecimiento. Es una manifestación. Si no hay crecimiento, no hay salida. Esto apuntamos directo al iceberg y metimos pata pero fondo. Al mismo tiempo no te alcanza, porque eso es lo interesante. Y creo que el kirchnerismo es una gran muestra de eso. Vos decías, claro, ¿cómo es que crecíamos a tasas chinas y no terminábamos de resolver la situación de la pobreza? Bueno, eso te marca el límite que te da el crecimiento para pensar un país hacia adelante. Digo, crecer es una condición necesaria en términos matemáticos, por supuesto que sí. Ahora, no te resuelve. ¿Y por dónde, no, Sergio? Por crecer. supuesto. O sea, no es lo mismo, bueno, te subís a un boom de commodity en determinada etapa, ahora no te preocupás tanto por ver que con la renta de ese boom de commodity cómo transformás tu estructura productiva, cómo mejoras la productividad, la competitividad. Me parece que ahí empiezan a aparecer calidades de crecimiento. Ahora, Fabio, que no están en el número. Algo que
te puede gustar o no, pero algo interesante. Decía, convirtamos a la Argentina en el supermercado del mundo, ¿no? Es decir, estas materias primas, digamos, vendés soja, no, vendé milanesa de soja. No hay nadie interesado en eso. Conviene más vender. Bueno, y además que no depende solo de vos, ¿no? Digo, al margen de que me parece como una. Porque todos vienen y te dicen, no, es mejor vender la bandejita de plata en el supermercado. Bueno, a medida que otros te abren el mercado y te permite hacerlo. A mí, perdón, sí, dale, que era algo que tiraste, Gustavo, y Sergio, parece que sobre esto estarás mucho. Yo creo que una gran diferencia que veo es cuando este gobierno pretende explicarnos, primero que no sé muy bien qué considera una política de desarrollo, porque no hay manifestaciones al respecto, no hay un plan ¿cuál es el plan para llevarnos en el mediano y largo plazo? No lo sé. Pero en las manifestaciones que ha habido, yo creo que ha habido resignar absolutamente todo un conjunto de políticas productivas y políticas de desarrollo que, nos guste o no, en un modelo o en otro tienen que estar presentes. Digo, eso es condición necesaria absoluta para cualquier proceso de transformación y de crecimiento. Bájamelo. Entonces, ¿Qué quieres decir? Yo te puedo agregar un dato concreto. Cantidad de programas que se desarticularon. Argentina tiene 640.000 pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Eso te da, chapa más, chapa menos, 20 pymes cada 1.000 habitantes. Cualquier país desarrollado tiene casi 50. Entonces, el debate en la Argentina para resolver la cuestión de la pobreza es cómo duplico la cantidad de pymes, no solo cómo duplico la cantidad de pymes cada 1.000 habitantes, sino además cómo las distribuyo de forma regionalmente balanceada, digo, porque mientras, digo, si a nivel promedio tengo 20 cada 1.000, en el norte del país, en las 9 provincias del norte, sí, exceptuando de Tucumán, donde la pobreza la pobreza estructural es el doble que el promedio del país, tengo 6 pymes cada 1.000 habitantes. Entonces, desde ya yo tengo que tener en mi agenda. Yo creo que la agenda tiene varios capítulos, pero para separarlo en dos grandes es, bueno, primero, cómo recupero crecimiento, porque si no crezco no hay posibilidad de nada, pero al mismo tiempo, sabiendo que yo cuando retomo el crecimiento, empieza esta carrera contra el tiempo, que eventualmente me la puedo poner, me puedo chocar de nuevo con la recesión externa, es cómo modifico las condiciones estructurales, cómo armo un plan de desarrollo, qué política tecnológica me voy a dar, qué política industrial me voy a dar, qué política con el resto de la región me voy a dar. Pasan a ser centrales, me parece. Yo creo que el gobierno, la apuesta que tiene es, bueno, yo voy a ir reduciendo el déficit fiscal, que lo reconoce como la madre, no lo reconoce como una manifestación, sino como el nudo gordiano del problema, lo voy a ir bajando y eso me va a ir descomprimiendo todas las demás cosas. Una suerte, porque, viste, contra la fe no hay mucho. Es la fe. No, en general con la fe no se puede razonar mucho. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un breve corte y cuando volvemos les voy a establecer alguna suerte de desafío, juego de roles. Yo me voy a poner en mi rol de politólogo. Y vamos a jugar el juego que mejor juegue, que más le gusta. Vamos a imaginar el escenario. Enseguida volvemos con más Punto Medio, el programa de Gustavo Marangoni por Radio Conexión Abierta.
segunda parte, .m, aquí en Conexión Abierta. Bueno, habíamos dejado de alguna manera instalado, o yo quería instalar una suerte de ejercicio de poder real. Bueno, sociólogos, economistas, politólogos, todo fenómeno. Hay un político de centro derecha y otro de centro izquierda escuchándonos y nos dicen: muchachos, ustedes hablan bárbaro, describen espectacular, vengan y ayúdenme a tomar decisiones. Pero bueno, ahí empiezan un tramado. Ponerte los cortos. Pero ahí empieza un tramado de intereses que uno podría decir, y con esto dejo nada más instalado el tema, que en general siempre se opta por el camino más fácil. En un caso, digamos, en el presente, tomemos deuda y cuando no haya más deuda en los mercados internacionales vayamos al fondo, pero sin corregir esencialmente las limitaciones que tiene vamos a llamarlo así, modelo de inserción. La palabra me parece muy grandilocuente. Y en el caso anterior, de los 12 años que vos hablabas, bueno, es decir, en el tema de cómo estilizar instrumentos para evitar que todo lo que se te desplomó por el tema de la falta de inversión o la sustentabilidad por ese lado, y ahí es como que te encontrás siempre con que bueno, que se privilegia permanentemente el corto plazo, porque el otro te dice: mira, flaco, vamos a estar muertos. En ese sentido son todos keynesianos. A ver, primera cuestión, hace 80 años que estamos con esto. Yo creo que se le atribuye a Einstein, ¿no?, esta idea de que decía que loco era el que pensaba que le iba a ir distinto haciendo lo mismo. Evidentemente, si hace 70, 80 años que cada 8, 9, 10 años nos ponemos de frente el país apostando por esto, para simplificarlo, por estos dos modelos antagónicos, creo que es hora de que nos demos una alternativa, digamos, ¿no? Que pensemos qué estamos haciendo mal eventualmente, ¿no? Y otra vez yo vuelvo a Diamant que decía: bueno, los liberales evidentemente apuestan solamente a esta cuestión, sabiendo que un gobierno eventualmente puede llegar a manejar el gasto. Ahora no maneja la recaudación, digamos. Una vez que el gasto se te cae la economía, el tema externo o la devaluación te empieza a afectar, la economía empieza, bueno, ya ahí perdiste el control de la cuestión, ¿no? Y el endeudamiento, a la medida que vos no tengas la posibilidad de repago futuro, eventualmente puede terminar en fuga de capitales y eventualmente en helicóptero, digamos, ¿no?, para ser gráfico. Pero él que decía que el populismo entendía la importancia de la demanda, pero subestimaba la cuestión estructural. Decía: hay que hacer, está bien hacer política industrial. Bueno, evidentemente fallaste en la política industrial, o tu política industrial no fue muy buena, o te faltó escala, o te faltó mayor charla con el resto de la región, o te faltó entender el mundo que venía. Yo creo que hay que insistir por ahí. Para mí la salida eventualmente es por ahí. Lo que pasa es que ahí ya nos metemos en una cuestión más compleja, que es cuestiones ideológicas. Yo el otro día, una anécdota personal, tuve la posibilidad de compartir con Blecher un programa, ¿no? Y Blecher, que es un señor, podríamos llamar, liberal clásico, en un momento dio a entender que había que proteger a algún sector de la economía pujante. El periodista no le repreguntó sobre eso. Le dijo: ¿cómo? Y con toda la inflación. Y dijo: bueno, capaz, ¿vieron cómo habla? Le dije cómo habla, muy bajito. Yo lo tenía al lado, trataba de escucharlo. Dice: bueno, capaz que habrá que hacer algún acuerdo de precio. El conductor dijo: argentinos no nos ponemos de acuerdo en nada, cambiemos de tema. Entonces, ahí aparece la otra gran cuestión, una gran cuestión ideológica. Todo proyecto que proponga una lógica de acuerdo, una lógica, porque Diamant también admiraba mucho a los tigres asiáticos, a Hong Kong, a Singapur, a Corea del Sur, es decir, todas estas economías de desarrollo tardío, ya en el postcapitalismo los tipos logran, podríamos sumar a China en este lugar que en aquel momento no estaba tan desarrollado, requirieron conducción, acuerdos, planificación. Son dos palabras eliminadas del diccionario. Hoy la única palabra que está es déficit fiscal. Entonces, estamos en un momento donde cualquier política, y en esto voy a valorar al gobierno, al gobierno macrista. Saben que no soy macrista, pero siempre Macri dice: bueno, echá 2 millones de empleados públicos, se te resuelve el déficit, y me lo voy a tener en la Plaza de Mayo, se echó 2 millones de empleados públicos incendiándome la casa de gobierno. Por eso no lo hizo, no porque no lo deseara, sino porque tiene este pragmatismo incorporado. Sin una sociedad, sin su clase dirigente orientada y entendiendo que
estas megacrisis lo que hace es que los motochorros se multipliquen, el hambre se multiplique, no vamos a lograr salir de esta trampa. Creo que es clave, Gustavo, justamente la pista que por la que iba yo era el punto por ahí que tomó Carlos, ¿no? El tema de acuerdos. Yo sé que es un tema remanido, digamos, acuerdos de gobernabilidad, abrir a las mesas a todos los sectores, pero me parece que ahí ha habido un déficit claramente en cualquiera de los dos modelos, ¿no? Es decir, cuando un proyecto llega al poder, generalmente son su mirada, sus recetas, y hay muy poca permeabilidad a decir, no, mirá, pero ¿por qué no incorporas algo de este enfoque? Yendo a este gobierno, cuando arranca en el 2016, va con el tema de la inflación, con un enfoque absolutamente monetarista, diciendo acá esto con control sobre agregados y la tasa de interés fundamentalmente resuelve. Mirá que mucha gente le decía y le decíamos, pero tené cuidado, en Argentina la inflación es un tema complicado, está en la inercia, donde es muy importante ver esos comportamientos. Bueno, no, eso no existía. Como en lo anterior uno podría decir, bueno, cuando se decía, mirá que estás mirando mucho la demanda, el consumo, ¿por qué no incorporás un poco más la pata de la producción, de la inversión? Quizás no había la receptividad. Bueno, entonces yo creo que mirar por qué son tan difíciles construir consensos y acuerdos es una pista para tu... ¿Te parece, a la mesa? ¿Te parece que la incorporación de Dante Sica puede hacer algo en esa dirección, o que una golondrina no hace verano en un gobierno que tiene una mirada, un sesgo que hasta el momento se ha manifestado más en el sentido contrario? No, mi opinión rápido, más allá del nombre de la persona, sí creo que hay un mini reconocimiento de que, por supuesto, con la orientación anterior en una cartera que tiene que mirar lo productivo, no iba a ningún lado. Digo, creo que la visión que había anteriormente era, Gustavo, de desarticular, como decía Sergio, todas las políticas activas que ahora están recalculando con algunas cosas, y tirar a todos los sectores, a todas las pymes, a una pileta olímpica y decir arréglense como puedan. El que sobrevive, el que tiene niveles de competitividad muy buenos, el que se inserta en alguna cuestión de comercio internacional muy dinámica, y todo un tejido pyme, industrial y demás, librado a su azar. Me parece que ahí puede haber un mínimo recálculo. No creo que una persona no solo que no creo que una sola persona lo haga, sino que incluso creo que las condiciones macroeconómicas y regionales que se están imponiendo de cara a lo que viene lo hacen casi inviable, digamos. Si querés, antes de Dante Sica, por ejemplo, hubo ley PYME, claro, hubo ley autopartista. Ahora vos te das vuelta y te fijás que mientras vos en el 2015 tenías 50% de los autos con algo de producción nacional y 50% no, hoy rápidamente se te hizo que los importados superan el 70%. O sea, estamos mirando por otro lado el tema Mercosur, los cambios que impuso Trump en materia de automotriz con Unión Europea y demás, que hacen que, bueno, que vos hoy Unión Europea Mercosur lo plantees como que quizás nosotros seamos los que le solucionemos a la Unión Europea la puerta que le cerró Trump para el ingreso a Estados Unidos. Creo que con este esquema, con un modelo que para mí es totalmente errado, con un esquema macroeconómico que no está pensado y con una estrategia que no está pensada para la agregación de valor, por más que vos cambies una o dos personas o plantees 2 o 3 políticas, es muy difícil que puedas encaminar. Sí, además, sin dudar la buena intención, dice, bueno, agarro las migajas que nos deja el sistema, el modelo, y voy a ver si puedo dar préstamos, tomando de los encajes. Los encajes es de alguna forma el seguro que tiene el sistema bancario, que va a poder devolver los depósitos. Es decir, no ataca el 47% que hoy se está pagando en tasa de interés, que las pymes es muchísimo más. Decir, bueno, vamos a sacar vamos a decir, bueno, voy a cortar las columnas de los bancos y las voy a prestar para que otros lo puedan usar para sus casas. Y eso es preocupante, y ver que no funciona ahora contra todo un sistema que orienta a la finanza, ¿no? A la especulación. Siempre es difícil hacer prognosis, y la idea tampoco es adivinar al estilo horóscopo, pero si yo sigo la descripción que ustedes han hecho desde distintas miradas de lo que es el presente, diría, bueno, el 2018 está perdido para la causa de la justicia. Es decir, vamos a lo que queda del año con caída o digamos crecimiento neutro, inflación que supera salarios, crecimiento neutro que es caída de PBI per cápita. Exactamente, que es caída de PBI per cápita. Digo, desde el punto de vista económico,
es un año perdido. Sí. Y tendríamos que empezar a barajar si se da, como dicen ustedes los economistas, un repunte en B corta, hago yo como la ve así, ¿no? Como si una caída más o menos fuerte este año y una recuperación primer, segundo trimestre del año que viene que le permita el escenario electoral más optimista al gobierno, o continúa con pobres resultados. Y acudo a lo que dijo otro invitado acá, Martín Rodríguez. Él decía, el kirchnerismo agotó primero su ciclo político antes que su ciclo económico, que es la inversa de lo que sucede actualmente, ¿no? Como donde el ciclo económico se agotó antes que el ciclo político. Yo diría, Cristina se quedó primero sin política antes que sin plata, y estos se quedaron sin plata antes que sin política. Ahora, ¿por qué digo sin política? Yo suscribo ese razonamiento, porque a mí me parece que el Cambiemos en tanto coalición no peronista y antiperonista sigue amalgamando esas dos expresiones. Seguramente habrá perdido la franja que le permitió ganar, pero el 30% que lo muestra resistente en las encuestas te dice, mira, como alianza política del no peronismo y del antiperonismo funciona muy bien, aún no pudiendo mostrar con estos resultados nada en la vidriera, porque la verdad que te puede mostrar, digo, en términos económicos nada, y en términos políticos muy escaso. Entonces la pregunta, no sé ni cuánto tiempo quedan, después me dirán, tenemos todavía tiempo. Sí. La pregunta es, bueno, entonces, ¿hacia qué tipo de 2019 vamos? ¿No? Si suscriben o no. Sí, a ver, es una pregunta más política que económica. Yo creo que, además de que no perdió nada, creo que el bloque político que lo sustentó todavía lo sustenta, ¿no? Que eso tiene cohesión interna, digamos. No es que hay gente que hay gente dudando respecto a quién puede ser el que encarne, si se quiere, la continuación o un relanzamiento de un proyecto de centro derecha a partir del 2019. Creo que eso todavía está vigente. Acá el tema es, insisto con esta idea, para mí el problema es el modelo económico. El modelo económico está terminado. Ahora, también estaba terminada la convertibilidad. Uno piensa económicamente en términos técnicos, en el 95 duró hasta el 2001, digamos. O sea, evidentemente esto y nos escapa como país, digamos, ¿no? Porque es una decisión más geopolítica, que creo que todavía está por verse. Pero yo creo que por esta vía, sin cambio de modelo, es muy difícil que la cosa camine. Yo creo que hay dos cuestiones. Una, que el macrismo es un éxito donde fracasaron todos los intentos durante el siglo XX de conformar un bloque democrático que pueda ganar elecciones, un bloque práctico. Si una derecha o una derecha democrática. Hay que pensar en Manrique, en la democracia progresista, es decir, un montón de intentos y fracasaron todos, y funciona. Y funciona porque logra broquelar un sector, un 25 o un 30% del electorado que está presente en la historia argentina. Ahora, la otra cuestión es que la otra propuesta, la populista, por decirlo rápido, está muy, muy desacreditada en la sociedad. Nadie cree en la Argentina, o pocos creen que hay que construir más Estado, que hay que hacer más Estado, que el Estado tiene que estar más presente. Entonces, pero también tiene un porcentaje sólido y fuerte de 25-30%, que me parece no es despreciable, ¿no? Es verdad. Lo que pasa es que aún hoy se sigue pensando que el problema, y se vuelve a pensar como fue entre el fin de la Rúa y el comienzo, el fin de Alfonsín y el comienzo de Menem, que el problema es el Estado y el Estado no es la solución. Entonces, ese pensamiento que hoy es hegemónico está en condiciones de dar batalla electoralmente. Con lo cual vamos a ver que si el peronismo no logra reconstruir, enamorar a la sociedad con una propuesta que no sea, no se queden los dos extremos del keynesianismo o el liberalismo a full, va a tener posibilidad de ir a la reelección, si es que el iceberg no está lo suficientemente lejos. No tenemos todavía tomada esta distancia del Titanic al iceberg, o si tiene posibilidad de maniobrar un poquito y esquivarlo. Es interesante que estamos todos de acuerdo que hay iceberg. Ya algunos cachos se nos han caído encima, digamos, ¿no? Ese es un buen punto. No, mi punto chiquito es más en lo económico. No veo el rebote, Gustavo,
para que, digamos, el proyecto pueda ir por lo electoral en base a resultados económicos. O sea, no veo ni siquiera un 2017, o sea, haciendo la comparación 2016-2017, no lo veo. Vos en 2017 provocaste cierto veranito con un fenomenal atraso. Sí, generaste atraso cambiario, la sensación de vuelta de que tu riqueza o tu poder de compra en algunos bienes dolarizados, motitos, autos, mejoraba, diste mucho crédito y metiste mucha obra pública. Los tres elementos los tenés inhibidos o de alguna manera cortados para 2019. El atraso no te lo deja el fondo. Uno de los conceptos más fuertes del fondo es que no se te atrase y que flote y que vaya acompañando. Ahí te pregunto, ¿vos no ves que a fin de año el dólar pueda estar entre 27 y 28, siendo esto consistente con lo que te pide el fondo? Vos me decís, si a fin de año llegamos a 28 mangos, algo estamos incumpliendo con el fondo, lo cual a mí no me preocuparía mucho, pero al gobierno sí, digamos. No es que imposible, prácticamente imposible. A fin de año estaremos viendo si vale 30, 29, 50 o algo más. O sea, bien. Y eso trasladado al 19 te van a ir diciendo, seguí más o menos el comportamiento de la inflación. Se está formando una lotería, decir cuánto va a ser la inflación del año y cuánto va a estar el dólar. Realmente. Bueno, a lo que voy, por eso, ver el panorama del 17, 19 es muy difícil. Hasta hace unos meses yo te podría decir, bueno, quizá ensayaban eso. Ahora encorsetados en lo que dice la exigencia del fondo, no lo veo de ninguna manera. La historia, por supuesto que es interesantísima, a mí me fascina, siempre con la garantía de saber que no tiene por qué repetirse. Yo digo, siempre recuerdo, ya que vos hacías referencia al final del gobierno de Alfonsín, que el candidato oficialista en ese momento, que era Angelos, digamos que era el candidato de un oficialismo que llegaba en muchas peores condiciones, en las que sin duda, digamos, va a llegar este oficialismo. Sin embargo, sacó el 40% de los votos con la famosa, esto es un viejazo, pero aquellos que recuerdan, el lápiz rojo y toda una teoría de recorte, etcétera, porque el temor, sí, claro, el temor al populismo que encarnaba el entonces candidato Carlos Menem, como que metía miedo y amalgamaba eso, ¿no? Entonces vuelvo a jugar con esa idea, digo, de que a lo mejor, si es por resultado, uno diría, es muy difícil que renueve Cambiemos, pero si es una batalla cultural la que también se está dando, y vuelvo al inicio borgiano, que yo hacía referencia, si es la discordia entre dos linajes, hay que ver si la construcción de un discurso de sentido común que se ha construido en estos años respecto al Estado como un problema y no como una solución, a cualquier política de distribución de la riqueza como un populismo decadente que tiene que quedar en el olvido, etcétera, en los sectores que terminan definiendo, es decir, saquemos el 30 y el 30 de un extremo y del otro, en el 40%, seguirán teniendo predicamentos o no el año que viene. Yo creo que, a ver, precisamente la cuestión está ahí y arriesgo algo, digo, yo creo que en el medio, en este lugar que vos decís, el que va a definir la elección, evidentemente necesita el Estado. Entonces yo creo que la oposición, no estamos hablando del, digo, hay gente que uno puede definir un porcentaje de gente en la Argentina que quizás le pueda llegar a molestar al Estado, o le iría incluso mejor si no hubiera Estado. Ahora, ciertamente eso no pasa en la clase media baja o clase media argentina, digamos, ¿no? Que requiere y necesita el Estado. Entonces yo creo que el rol para la oposición, a mí en este momento me toca como asesor de Agustín Rossi en la Cámara, acompañarlo a lo largo de todo el país, y uno encuentra un poco eso en la gente, ¿no? Esta discusión. Y la gente a veces te lo plantea como pregunta y como queja lo anterior, pero en el fondo esconde no sé, denme alguna alternativa de algo, ¿no? Y eso creo que nos interpela de alguna manera a tratar de, tomando, otra vez volviendo a Diamant, digo, si nos vamos a apostar porque sea algo parecido al populismo, bueno, tratar de que sea sustentable en el tiempo, lo cual saldría ya de la idea de populismo incluso, ¿no? Renovar una versión, digamos, de lo anterior, haciendo foco en cuáles fueron, obviamente que hubo muchos aspectos muy virtuosos, pero hubo algunos que manifestaron por lo menos un estrés para llegar al final que evidentemente, digamos, posibilitó el acceso de Mauricio Macri, ¿no? Parece que hay que salir de esa lógica, digo, a los problemas evidentes que vos tuviste en política industrial, la solución no puede ser no tener política industrial. Los problemas evidentes que vos tuviste en sostenibilidad de demanda efectiva, consumo, gasto público y demás, la solución no puede ser el ajuste permanente del poder adquisitivo de la gente, digamos, ¿no? Porque si no, digo, vos hablabas de pobreza, bajar la pobreza
por ingreso requiere ingreso real y distribución del ingreso. Si vos no apostás por ninguna, nunca vas a bajar la pobreza. Sí, además el gobierno va a tener un problema porque si esta recesión es tan profunda como el dato que se recibió esta semana, va a ser muy difícil que para marzo, abril tenga resultados positivos y la economía rebote. Creo que puede hundirse en una recesión como la del 98, que terminó siendo, que puede arrastrar no solo a Macri, sino al gobierno que lo suceda, porque no va a ser fácil en el 19 decir no pago deuda externa. No hay un Rodríguez Sá que va a decir hago default. Vamos a estar. Le das un paquete con el fondo que tiene una vigencia de vuelta de otro año y medio. Porque, Fabio, perdóname, sí. Pero Macri nos encerró a todos en la jaula y tiró la llave. Sí. Y no va a ser fácil para el próximo gobierno, sea del signo político, volver a ser Houdini y decir, mire cómo logramos salir. ¿Ves alguna posibilidad, primero a vos, después obviamente a vos también en tu condición, Sergio, economista, de que la recesión se extienda más de 2 trimestres? Me refiero al tercer y el cuarto de este año y por supuesto al... Es probable, yo creo que dependerá de un poco de cuáles sean la salida que va proponiendo el gobierno de ahora a esta instancia que está embretado en una crisis cambiaria que la ha sofocado algo, pero queda algo importantísimo. O sea, ha sofocado un poco la cuestión del tipo de cambio con la tasa de interés en el 47%. Entonces, depende cómo vaya desarticulando toda esa medicina amarga que se tomó estos 2 meses para sofocar una corrida cambiaria, se podrá ver un poco, ¿no?, de mejora hacia el año que viene. Pero de todas maneras, insisto, va a ser una mejora que no va a redundar en condiciones. No la vas a sentir en el bolsillo. No, para nada. Yo estoy de acuerdo. La única apuesta que tiene para el año que viene es cierto veranito financiero que sigue teniendo de trasfondo, que creo que es lo preocupante de cara a lo que viene, un enorme invierno productivo y real, si se quiere, ¿no? Que nos pone, que es donde nos debiera interpelar a la hora de trabajar. Hay un tema que mientras él hablaba que yo pensaba que es la cuestión del acceso al financiamiento externo, digo, porque por más que vos me digas, che, decime qué harías vos si somos gobierno en el 2019, digo, es importante que entendamos que va a ser muy difícil. Uno puede decir, bueno, tratar de corregir las brechas, los desequilibrios macroeconómicos. Ahora vamos a necesitar financiamiento externo. Creo que uno de los problemas que hemos tenido también es hacer del desendeudamiento una bandera, ¿no? El endeudamiento o el desendeudamiento, digo, siempre es en sentido de qué país querés. Cuando vos definís qué país querés, cuánto querés crecer, qué rol le vas a dar a la agregación de valor, al resto de las provincias y demás, ahí te queda más o menos definido, o por lo menos tenés la punta de lanza para definir una modificación del sistema tributario, para definir qué tipo de endeudamiento querés. Me parece que siempre estamos debatiendo instrumentos sin tener definido hacia dónde quiero ir, digamos. Sí, eso como forma de ir concluyendo, porque la verdad que el programa ha pasado muy rápido. Yo creo que es como una constante de distintas administraciones de variado sesgo ideológico, ¿no? El tema de enamorarte del instrumento, independientemente de responder la cuestión de, bueno, ¿para dónde a dónde querés llegar? Digamos, ¿no? Entonces ya la discusión de a dónde querés llegar es subalterna y la discusión de es instrumento o muerte, sea cual fuese el instrumento en cuestión, pasa a regir todas las discusiones, ¿no? Y a partir de allí que a lo mejor es en lo que yo soy más escéptico, porque digo, están dadas las condiciones para antagonizar más que para buscar distintas alternativas, porque tanto a los que defienden con más énfasis el esquema anterior y a los que defienden con más énfasis y les conviene más plantearlo en situaciones de una rivalidad muy marcada y de decirlo, como decía Matías Martín, ¿no? Chabón, ¿de qué lado estás? Hay 2 lados, no hay 3, como nos gusta jorobar a nosotros. No hay sofá-cama. Hay sofá o hay cama. Sofá-cama, no, aunque tenga todas las virtudes del que lo quiere vender, que diga, no, esto es una herramienta que te sirve para las 2 cosas. No, yo quiero o dormir bien o sentarme bien. Tenemos que cortar aquí. Les agradezco, Sergio. No, un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Te volveremos a molestar en poco tiempo. La verdad me parece muy interesante los temas. Uno trata de hacer esa diagonal entre las cuestiones de coyuntura y alguna cuestión un poco más de profundidad. Carlos, amigo de la casa. Fabio. Gracias a la invitación. ¿Algún aviso parroquial? No. Bueno, simplemente para el próximo miércoles.
Con otro triunfo, espero. Esperemos que podamos llegar, no te digo tomando la Bastilla, pero sí por lo menos sacando a Francia de este mundial y alegrándonos, por supuesto, de que a otros le vaya mal, que en el fútbol es algo muy importante, lo digo como un consagrado hincha de River. Nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias. Gustavo Marangoni está en Radio Conexión Abierta.